Ayer aquí en la Ciudad de México concluyó la quinta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Se espera que tengan más mesas de trabajo para el próximo mes. Eric Pinto nos cuenta. El último día de actividades en la quinta ronda de negociaciones de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se pudieron destrabar temas de suma importancia. Quedaron sobre la mesa las reglas de origen, el planteamiento de Estados Unidos en temas textiles, la compra de gobierno y, por supuesto, el tema automotriz. Pese a ello, el jefe técnico de la delegación mexicana, Kenneth Smith Ramos, aseguró que no hay tensión y que a nivel técnico se continuará trabajando incluso durante el mes próximo. Estamos planeando ya una siguiente ronda técnica a mediados de diciembre. En ese sentido, el trabajo seguirá. Estamos esperando, derivado de lo que nosotros pongamos sobre la mesa en esta reunión, que tanto Estados Unidos como Canadá analicen las propuestas que estamos poniendo. Nosotros vamos a analizar las propuestas que Canadá y Estados Unidos están poniendo sobre la mesa. Dijo que en el caso específico del tema automotriz, México no aceptará los planteamientos de Estados Unidos. Consideró que la industria automotriz de América del Norte está funcionando con las reglas que ya existen actualmente. Y esto lo constató el director general de Inversión Extranjera en México, Ángel Villalobos, tras señalar que la inversión extranjera automotriz incrementó en México 27% durante los primeros 3 trimestres del año. Sí, yo creo que poco a poco se ha consolidado este hub de producción manufacturera automotriz en México y obviamente si las condiciones prevalecen seguiremos viendo estos flujos, pero simplemente es importante que ya se consolidó en México una plataforma exportadora de primer nivel. Al concluir la quinta ronda de negociaciones de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que hubo importantes avances. El funcionario federal dijo que hay una serie de capítulos importantes a punto de cerrar, como los relacionados con el comercio electrónico, medidas sanitarias y fitosanitarias, mejores prácticas regulatorias, facilitación de comercio de aduanas y el tema de anticorrupción. Sin embargo, respecto a los temas que quedaron sobre la mesa, aseveró que se tienen que explicar bien por la contraparte para presentar contrapropuestas viables. El tema no es un tema cuantitativo, es un tema de poder empezar a centrar los grandes retos. Y como todos sabemos, los grandes retos están en algunos temas donde México ya hizo una contrapropuesta seria en la mesa. De este modo, se espera que la sexta y séptima ronda de negociaciones que se realizarán en Canadá y Estados Unidos respectivamente concluyan con resultados satisfactorios para que México continúe como desde hace 23 años formando parte de un tratado comercial con los dos países más importantes de América del Norte. Eric Pinto, 21 Noticias.